Buenos días, buenas tardes, saludos a todos. Esto es Estado Natural Viajero y mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y con esta panorámica al fondo les saludo. Empezamos una serie de programas desde Madrid, España, y esta maravillosa ciudad en la que tuve la oportunidad de vivir en el pasado. Les voy a mostrar en esta oportunidad lo que es la calle Princesa, que va hasta el centro de la ciudad y se comunica con la famosa Gran Vía. Y les empiezo a mostrar la ciudad desde la perspectiva de salir de Moncloa. Les voy a describir un poco esto. Cuando ustedes llegan al centro de Madrid, a la zona de trenes que vienen de las afueras de Madrid, se van a encontrar con esto que parece un platillo volante, un ovni, y es el mirador de Aravaca. Tenemos una puerta, como la puerta de Alcalá, puerta de Toledo, son monumentos que hay en la ciudad, y voy a caminar por aquí. Esto es Moncloa. Muchas veces cuando ustedes salen de Madrid van a llegar a esta zona y van a tomar buses hacia todos los lugares. Empiezo a caminar y seguimos por una zona que es bastante universitaria y está llena, y comenzamos a tomar lo que es la calle de la Princesa. Calle de la Princesa, que tiene bastantes edificios de este tipo y donde se van a encontrar residencias universitarias, se encuentran también instituciones públicas, y les voy a mostrar aquí con cuidado, ya que esto es un edificio público, el Ejército de Aire. Y caminando, viendo por aquí, el Ejército de Aire es como una especie de ministerio de defensa. Estos son los paradores de la ciudad y seguimos caminando. De Madrid van a encontrar los buses de color azul. Hay 3 buses que son gratuitos si ustedes van a estar por la ciudad: el 01, el 02 y el 03. ¿Por qué? Son buses que tienen emisiones cero. Son buses, me parece que son de gas o de electricidad, de energías limpias, lo que llaman. Esto es una zona de intercambiadores donde aquí ven donde se pueden tomar los buses, el transporte en el centro de la ciudad, y les muestro ahora sí con más detalle lo que es el Ejército de Aire. Bonito esto, me voy a acercar con un poco de cuidado para que no me vayan a molestar. El Ejército de Aire está cerrado al público, pero nos muestra la perspectiva que hay de lo que se dedica. Vamos a empezar entonces a caminar y les voy a ir mostrando. Son edificios grandes, bloques, ahora son residencias universitarias. Estamos muy cerca de la Universidad Complutense, una de las universidades más grandes del mundo, que tiene cerca de 5 o 6 rutas de autobús. Vamos a caminar ya por la calle de la Princesa para llegar a Gran Vía y les voy a mostrar lo que se va a encontrar. Esto es la calle de la Princesa, y miren y aprecien lo que es la arquitectura de esta ciudad, que tiene más de 800 años. Se llamaba antes Mayerit. Una ciudad bastante bonita, bastante y descresta. Esta es una zona muy bonita donde prevalecen estos edificios bastante clásicos y favorita para vivir de los estudiantes universitarios.
zona de negocios, de grandes plataformas comerciales, de bastante movimiento, donde la gente viene y hace su paseo. Y esto ya es Princesa todavía, y seguimos por esta calle. El comercio de barrio se junta con las grandes superficies y empezamos a ver reposterías, joyerías y uno de los sitios emblema de los mega almacenes, que son el Corte Inglés. Y caminando por la calle de la Princesa, ya estamos llegando cerca a nuestro primer punto de referencia, que es la Plaza de España. Llegamos a un sitio que se llama la Plaza de los Cubos. Plaza de los Cubos, ¿por qué? Les voy a mostrar. Al fondo hay una escultura de cubos, y lo importante aquí es que van a encontrar sitios que llaman de tapeo, como 100 montaditos, recomendado. La cerveza es muy barata. Las tapas, que son una especie de pancitos con carne, tortilla, aderezos, los van a encontrar a precios favorables si quieren tener como una especie de merienda. Y los cines que hay y que muestran películas en versión original. Esta es una zona bastante llena de Madrid Centro, porque aquí vienen los universitarios y las personas vienen a ver películas. Si vuelvo a tomar la calle de la que veníamos, que es la protagonista de este capítulo, vamos a seguir caminando unos 60 metros más y llegaremos a lo que es Plaza de España. Vemos aquí toda la vida que hay. Ya está empezando la primavera y vemos hoteles y lugares que son característicos. Aquí cambian los lugares cada cierto tiempo. Aquí antes era una sala de conciertos, ya cambió. Seguimos. Les muestro, por aquí queda una plataforma comercial de 8.000 metros cuadrados, pero no es el caso de mostrarles centros comerciales ni nada de eso. Me gusta mostrarles el Madrid que conozco a mi ritmo y caminando. Aquí hay un hotel y este edificio es muy bonito. Ha cambiado de propietarios en varias ocasiones y les voy a mostrar. De la calle Princesa llegamos a Plaza España, un sitio que vale la pena observar y está rodeado por grandes hoteles, cine, esparcimiento. Esto no se debe hacer. Pasar en rojo, justo cambió a verde y miren lo que hay. Los famosos rascacielos de Plaza de España. Vamos a explorar esto, que para mí esto sí es nuevo, ya que las obras de Plaza España, esto es Plaza España, se tardaron varios años y fue molesto para las personas que vivían aquí y los turistas. Esto estaba en construcción. Afortunadamente hoy el cambio es notorio. A seguir caminando, les voy mostrando esta zona a paso de turista. Siempre hagan turismo de esta forma, caminando y conociendo las principales calles de la ciudad. Madrid es una ciudad que lo permite hacer, ya que tiene muy buen sistema de transporte y la ciudad en sí no tiene muchas cuestas. Les voy a mostrar el edificio al fondo que veían. Miren, una especie como de rascacielos. Hoy es el Hotel Riu y este es otro edificio que lo están dejando para pisos de alquiler.
Este es un sitio característico. Si me voy caminando por aquí derecho, llego al Palacio, que eso es otro especial que les voy a mostrar después. Quiero mostrarles todo con calma. Esta es la primera calle Princesa, de donde venía, y esta es Plaza España. Voy a mostrar el otro lado y ya concluiría con este primer capítulo de mostrarles calles y avenidas de Madrid. Una ciudad que da muchísimo juego para los turistas y para el esparcimiento sano. Una ciudad que permite muchas actividades gratuitas. Plaza España la van a identificar por algo, y es la estatua de Don Quijote y Sancho Panza. Observen la estatua. Observen la perspectiva que hay de la ciudad desde esta forma. Lleno de turistas. La gente viene a hacerse sus selfies, las fotos. Miren, llena. Estamos en la época de Semana Santa. Bueno, aquí hacemos la primera parada. Caminando hicimos la calle Princesa, y en una próxima les voy a mostrar lo que sigue desde aquí, desde Plaza de España a lo que es Gran Vía, la gran zona comercial de España. Espero que les haya gustado, que se suscriban al canal, y con Sancho y Don Quijote les dejo. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla y seguimos en Estado Natural Viajero. Hasta luego, chao.